Mariel Saviteri, a quien le vamos a dar el muy buenos días. Es un enorme orgullo, placer, y siempre esta será su casa, economista. Bienvenida a Hechos Ecuador, Ecuador en línea, primera emisión. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un placer también para mí estar con usted, Pedro Yamilé. Para mí un gusto enorme y, por supuesto, con todos los ecuatorianos y más allá de los ecuatorianos a través de Hechos Ecuador, ¿no? Ya estaremos viajando a la capital, economista, y vamos a ver si nos tomamos un café para conversar de política, de noticias, etcétera, porque realmente, créanme, lo que personas así es muy bueno tratar, muy bueno conversar, y aparte de la amistad que no la tenemos, como quien dice, de manera personal, porque la pandemia nos ha limitado a muchas cosas, entonces lo hacemos a través de esta vía. Bienvenida nuevamente, economista. ¿Qué le parece el discurso? ¿Qué tal le parece los primeros pasos que está dando el presidente de la República, Guillermo Lasso, en materia económica? Bienvenida nuevamente. A ver, yo creo que definitivamente el discurso comenzó no fue la mejor parte el 24 de mayo. En realidad la mejor parte la dio el 23 de mayo en el foro mal llamado de la libertad, ¿no verdad? Y que, como él mismo expresó, lo hizo entre sus amigos, entre sus verdaderos amigos, ¿sí? En ese foro estaba el expresidente Aznar, estaba Álvaro Vargas Llosa, estaba, ¿quién más? Estaba, sí, bueno, estaba López, el venezolano, y fue invitado a través de este canal, digámoslo así, de esta forma de comunicación, estuvo Keiko Fujimori, de gran importancia, porque entonces ya vemos cuál es la situación con el hermano país vecino Perú y su lucha también. Y estuvo nada menos y nada más que Iván Duque. Y Iván Duque se permitió hablar de la democracia y de los derechos humanos. Es decir, realmente un foro que habrá que decir mucho. Entonces, a ver, desde la perspectiva mía, yo creo donde realmente se dijo algo fue ese 23 de mayo. El 24 de mayo lo que se hizo fue, el discurso tuvo muy poco, pero tuvo de todo, Tuvo espacios artísticos con pucheros adelante y al final. Tuvo una evidente señalización de lo que todos los ecuatorianos soñamos, pues, ¿no? Que es un país como nunca lo hemos tenido, ¿no? Tuvo una excelente demostración de que quien estructuró el discurso lo hizo con un completo conocimiento del marketing político, porque, por ejemplo, señaló que el problema era de todos los administradores anteriores, pero definió o se trató de llevar a la mente de los ecuatorianos a una sola presidencia, y lo que es mejor, sin nombrar su apellido, ¿sí? Es decir, fue un discurso equilibrado de campaña o de continuidad de campaña, con una intención de que los ecuatorianos generemos una empatía, una ternura con los pucheros, y que nos entusiasmemos con todos esos sueños que todos tenemos, pero en definitiva no dijo absolutamente nada. Donde sí dijo fue en el foro. Y en el foro yo creo que lo primero que hay que rescatar es que o la presidencia de Guillermo Lasso es una presidencia de una estrategia internacional. Cuando habla Aparicio Caicedo, señala perfectamente bien que están trabajando desde el año 2012, ¿no verdad?, con una organización internacional poderosísima, ¿no? Y que él, a través de Ecuador Libre, algo así, que era el que manejaba, era el contacto con todas estas organizaciones que incluían a fundaciones en Argentina, Perú, Chile, ¿no? Habló inclusive de sus experiencias en Chile y cuando subió Piñera, cuando subió Iván Duque en Colombia. Es decir, denotó perfectamente bien que ahí hay un enclave internacional con una estructura y una guía que viene en un eje, y que se demostró definitivamente en lo que ha ocurrido en este reingreso del neoliberal. Adicionalmente también
fue clarísimo, clarísimo cuando el actual presidente de la República dice, tomen, literalmente lo dijo así, tomen un blog y tomen nota de todo lo que ofrece Ecuador. Y que hay un gobierno que está dispuesto a atenderlos prácticamente cuando a ustedes les da la gana, porque estamos abiertos. ¿Y qué mencionó? ¿Qué mencionó dentro de todo eso? ¿Qué es lo que realmente hubiera querido escuchar el pueblo ecuatoriano oficialmente el 24 de mayo? Porque esto sí es lo que nos da realmente lo que va a pasar económicamente y lo que hemos venido diciendo. Mencionó, primero, está dispuesto a duplicar su producción de petróleo. Yo quiero saber qué va a hacer Pachacuti con eso. Tercero, segundo, está dispuesto a concesionar las tres, ¿cómo es que se llama esto? Ay, refinerías. Por supuesto que al principio siempre daba indicios de que el Estado es ineficiente, ¿no? De que el Estado es ineficiente. Pero ya vamos a ver cómo se contradice a sí mismo. Porque después de decir lo de la energía y demás, ¿no? Lo de las hidroeléctricas, habla inmediatamente y dice, el Ecuador produce 8.000 megavatios y consume 4.000. Yo le pregunto, ¿de dónde salieron esos 8.000 megavatios? De las hidroeléctricas nomás, ¿no, verdad? Es decir, el planteamiento del cambio de la matriz productiva y del cambio de la matriz energética no es una tontería, pues. ¿Dónde están los elefantes blancos que no producían nada? Y ahora resulta que esos 8.000 megavatios, ¿dónde está la ineficiencia? En cuanto a la determinación de hacia dónde va la inversión, porque sí es cierto que hay que mejorar realmente los aspectos de sacarle el mayor provecho. Ojo, cuidado, que no se malinterprete. Entonces habló de que había que reestructurar y redirigir esa energía y habló concretamente de las camaroneras. Recuerden ustedes que todo el proceso de las camaroneras ha tenido una transformación distinta. Entonces ya por ahí me da una luz de que viene algún tipo de apertura para que sean no privados pequeños, sino los grandes empresarios privados los que se hagan cargo de eso. Habló inclusive y les dijo, otra opción de negocio para el sector privado es la construcción de una nueva hidroeléctrica. ¿Sí? ¿Qué más dijo? Dijo que en la Amazonía existía cualquier cantidad de tierra improductiva y que había la forma de ponerla a producir, que ahí había posibilidades, y habló de que los ecuatorianos somos, o que les iba muy bien a los productores de banano, café, cacao, bueno, a los florícolas y demás. Es decir, ¿cuál es el indicativo? Entregar tierra a grandes inversiones extranjeras, pero para permanecer siendo productores primarios. ¿Sí? ¿Qué más habló? Dijo, bueno, vamos, tenemos operadoras, 2 operadoras privadas y una pública. Y la pública es tremendamente ineficiente contra la privada. Así que lo que hay que hacer es entregar CNT al sector privado. Ahí hay otra oportunidad, queridos amigos, les dijo. Ahí hay otra oportunidad. Dijo que había una cantidad de posibilidades con energía eólica, ¿no? Y dijo que el principal objetivo era poner déficit cero, y a través de las monetizaciones, bajar o controlar o pagar la deuda externa. Es decir, todo ese capital, ese patrimonio, no va a ir al pueblo ecuatoriano. Va a ir a pagar la deuda. Según lo que se entiende por su discurso entre sus amigos. Que déjeme decir, le aclaró que a Aparicio Caicedo él le había pedido a Aparicio que haga unas puntualizaciones, pero que no iba a leerlas y que iba a hablarles de corazón. Entre otras cosas, dentro de los 34 primeros decretos, los 3 decretos de sus 3 consultores, pero fundamentalmente el de Aparicio Caicedo, que es el consultor político,
son ad honorem. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún vínculo de recursos del Estado, lo cual implica que el señor no tiene nada que ver con el sector público. Y desde la perspectiva de los ecuatorianos, a nosotros sí nos interesa saber a quién le vamos a reclamar después. 2, nos interesa saber quién le paga a Aparicio Caicedo y a los otros 2 asesores. Es exactamente el mismo mecanismo que utilizó Moreno con la Comisión Económica. Y miren lo que pasó con las decisiones económicas con respecto a la renegociación de la deuda. ¿Sí? ¿Qué más dijo? Dijo que él iba a ser el guía en la Amazonía porque había que incentivar la empresa turística. La empresa turística. Y les pidió a sus amigos, los que estaban esa noche, los que habían visto cómo él asistía a un acceso al mando de Piñera, como un niño pobre en Navidad frente a una vitrina de juguetes y que ahora le había tocado a él, ¿sí? Les pidió que por favor cuando regresen a sus países, cuando jueguen golf o cuando se tomen un trago en el bar que quieran, en el bar de su preferencia, les digan que Ecuador era un país de oportunidades y un país en donde el gobierno estaba dispuesto a abrir las puertas a los grandes inversionistas. Claro, esta lectura hay que hacerla desde una perspectiva de entender quién es y cuáles son las definiciones que tiene Guillermo Lasso. Porque en el 24 nos dijo cosas que a todos, que ningún ser humano con 2 dedos de frente pues negaría, como por ejemplo la eliminación de la pobreza, la eliminación de la desnutrición. Claro, pero esos son genéricos, que nadie va a estar de acuerdo. El problema es cómo lo va a hacer. Y yo hasta ahora he visto una propuesta en concreto. Fíjate que él en campaña dijo que en 100 minutos él componía el Ecuador. Nosotros hicimos un conteo regresivo y después de los 100 minutos seguíamos exactamente igual. Después se encargó de decir que no, que lo que pasa es que ya eran listos todos los proyectos, todos los programas, todas las cuestiones y demás. Y entonces resulta que cuando entramos a escucharlo en la firma de los decretos, según lo que se dijo en esa reunión pública, ¿no? que se transmitió, fue que la única ley que estaba lista era la de comunicación para ser derogada. Lo que es peor, derogó el reglamento. Y yo no entiendo cómo puede derogar un reglamento y cómo puede dejar una ley que está en vigencia sin operatividad. Eso a mí me parece que tiene que no ser correcto, porque no está derogada la ley. Él lo que ha mandado es un proyecto que sustituye una ley. Pero inmediatamente deja sin un reglamento y por lo tanto deja incapacitada la ley actual, lo cual desde mi perspectiva es anticonstitucional. Así es. Constitución, ¿no? Porque todavía estamos continuando con lo mismo. No, estamos funcionando, entonces el mecanismo es exactamente igual. Pero resulta que en ese lanzamiento o la transmisión de los decretos, justamente se dijo que el único proyecto, como efectivamente lo hemos visto, que ya fue mandado a la Asamblea, es la de comunicación. Es decir, lo único que estaba listo era la comunicación. La comunicación. El resto dijo que todas las cosas estaban en proyecto de ley. Es decir, que ni siquiera de las 100 minutos, se suponía que ya estaba listo todo el trabajo, todos los proyectos de ley, todo está. Ahora, lo entiendo. ¿Por qué? Porque es muy probable con la situación internacional que estamos viviendo. No la nacional. La nacional el 14 de mayo vimos que es favorable, pues, ¿no? Que es exactamente lo mismo que hicieron con Moreno. Es que se traduce el mismo mecanismo, ¿no? ¿Verdad? Un consultor ad honorem o consultores ad honorem, ¿sí? Asamblea a disposición del legislativo y encima después dicen
que él viene no a darle persecución, odio, a satisfacer el odio de muchos, sino a satisfacer, de pocos, sino a satisfacer el hambre de muchos. Claro, no es que para eso tiene la asamblea. Que fue lo mismo que hizo. Entonces, ¿de qué división de funciones de poderes me hablan? Si el actual ministro de gobierno ya hizo como asambleísta su primera gestión. ¿Sí? Y entonces, luego, ahora ministro de gobierno. Ahora ministro de gobierno. O sea, es exactamente el mismo patrón. El mismo patrón. Entonces, aquellas personas que se quieren engañar con la borrada del historial, no señores, no confundan, porque me da una pena enorme tener que sacarlos del sueño, ¿no? Del sueño. Porque la gente cree que le han borrado la deuda. No le han borrado la deuda, le han borrado el historial. Y lo que es peor, le borran el historial ¿para qué? Para que tenga más posibilidades de crédito. Y usted pensando que no tiene la deuda, se recontraendeuda más. Y entonces llega un momento en donde no puede salir. ¿Qué fue lo que pasó en Chile hace algunos años? Cuando la falta de control en los límites de endeudamiento generó que la población se sobreendeudara en sus posibilidades. Y hubo muchos suicidios, bueno, un montón de cosas, un montón de problemas. Entonces, cuando la gente no entiende bien qué es lo que está pasando, sucede. Con lo de la comunicación, mira, yo no la he leído todavía y sí la voy a leer porque ustedes saben que yo también tengo mi medio de comunicación, que es un servicio social. Mi medio de comunicación, Matices 593, es un servicio social. ¿Ya? Es un servicio social. ¿Sí? No está concebido como empresa, ¿no? Está concebido como darle posibilidades a la verdadera participación ciudadana, ya que el Estado, que tiene que ser el garantista, no lo hace, nosotros lo hacemos a través de este humilde canal, que, bueno, hemos partido de la nada y por eso tenemos mucho, aunque tenemos muy poco todavía. Pero lo que te quiero decir es, entonces a mí me interesa leer la ley de comunicación, más allá del interés que tengo para poder comentar. Pero de entrada, más allá de supuestamente la libre expresión y de los insultos y no insultos, de mancillar y todo lo que me parece perfecto, es el trasfondo o el fondo de la estructura del sistema social. ¿Y por qué? Porque la ley de comunicación anterior prohibía que una persona que estuviera en el ámbito de la comunicación tenga otros tipos de fuentes económicos que pudiera atentar precisamente contra la libertad general. Entonces no podía ser un banquero dueño de un medio de comunicación. ¿Y por qué? Porque si tú analizas cuál es la estructura a la cual el neoliberalismo, que dicho sea de paso, en la reunión entre amigos ya le cambió el nombre, pese a que se dijo, él mismo se definió como banquero, aniñado. ¿Qué más fue lo que dijo? Banquero, aniñado, conservador y del Opus Dei, ¿no? Ya no mencionó la palabra neoliberalismo, sino que dijo que él iba a implantar un modelo democrático de libertad, ¿no? Entonces, a ver, pero lo que hay que entender es que, como la fábula de la rana y el ¿cómo es que se llama? El que pica, el escorpión, como la fábula de la rana y el escorpión, la naturaleza no cambia. Entonces, lo que hay que entender es que no importa que él diga que tiene un modelo democrático y de libertad. Su naturaleza es ser banquero, conservador, aniñado y del Opus Dei. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos lleva a este tipo de sociedades? ¿Qué es a lo que nos conducen este tipo de sociedades? Nos conducen a generar dentro de la sociedad 3, 4 grupos económicos que dominan absolutamente todo en el plano horizontal y en el plano vertical.
¿Y por qué es tan importante la relación de la comunicación? Porque uno de los elementos fundamentales de difusión para que la gente crea en eso es precisamente los canales de comunicación. Entonces, entiéndase que lo que se está haciendo es monopolizando. De hecho, en la reunión entre amigos, él dijo, lo que tenemos que hacer es convencer a la gente de que un modelo de esta naturaleza les genera provecho a ellos. Claro, lo que no dice es que en el esclavismo, el esclavista le daba avena y leche al esclavo porque lo necesitaba fuerte. Le daba un pantalón roído para que se tape sus vergüenzas, digo yo, y unos zapatos con huecos para que no se dañen los pies que generaban ese cuerpo, esa energía, y esos pies eran los que le generaban el trabajo que necesitaba para gestionar su construcción de riqueza y de poderío. Entonces, cuidado, no nos confundamos. Por otro lado, en las ofertas que hace, por ejemplo, yo no entiendo cómo, si él dice que o si su ministro Cueva dice que una educación no puede ser dada por el gobierno, sino que tiene que ser pagada por los supuestos $550 que para él significan ser rico. Yo no entiendo cómo después, en los programas y en los planteamientos, pone ¿cómo es que se llama esto? Alimentación gratuita. No entiendo, hay una incoherencia y una inconsistencia, pero claro, es muy consistente con lo que plantea su programa de gobierno, que es exactamente lo mismo que plantean los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, cuando hablan de que hay que determinar efectivamente quiénes son dignos de esas ayudas, de esas beneficencias, porque eso no es solidaridad, eso es beneficencia. Y lo enclavan específicamente. ¿En quiénes? En los discapacitados y en los adultos mayores. Economista, son las 8 de la mañana con 17 minutos. Dentro de esas ofertas de campaña que hizo el señor Guillermo Lasso, y fue parte también de que inclusive mucha gente creyera, especialmente el sector juvenil, que están graduándose, le creyeron mucho al tema relacionado al Senacid, que hoy por hoy sabemos todos nosotros que de un plumazo no se puede tirar abajo o eliminar el Senacid, sino más bien por ahí se está hablando que va a haber alguna reforma, inclusive ya algunas universidades, entre ellas la de Guayaquil, que ya comienzan a cobrar algunos valores. Entonces parecería que esto fuera un engaño, más bien que se le hizo una oferta demagógica que jamás le iba a cumplir, porque ya no se habla de que este tema va a ser inmediatamente convocado a una consulta popular para que sea pues el país, porque si él ha ganado la presidencia de la República, que todavía puede cumplir aquello, pero sin embargo ya no habla del tema, más bien que va a implementar o reunirse con los rectores de las universidades, tratar de ver cómo mejorar el mecanismo de ingreso a las universidades, a sabiendas que en estos momentos pues realmente no hay cama para tanta gente, como dice una música, en lo referente al ingreso a las universidades, porque casi todo el mundo quiere ingresar a medicina, pero resulta que algunos no están capacitados para ingresar a medicina, y hay que destacarlo, porque una cosa es el querer y otra cosa es el poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión le merece aquello? Porque se han dicho tantas cosas, tantas ofertas que se han planteado, pero sin embargo se nombró ya a un secretario del Senacid. Esto sin lugar a duda da lugar a que la Senacid no va a desaparecer. Bueno, a sabiendas que no lo podía hacer el señor Guillermo Lasso. Escucho. Yo creo que definitivamente hay que entender que todo lo que fue el periodo electoral fue un periodo electoral netamente para conquistar a un voto, lo cual hacía enormemente cuestionable todas las ofertas, porque no solamente es cuestión del Cenecit, que es importantísima, sino el tema de los $500, por ejemplo. Ese es otro tema. A $500 ¿no? Y después se fue acomodando un poquito en el transcurso.
curso de los 4 años. Entonces, lo que hay que entender es que las propuestas eran realmente un poco cuestionables, por no decir altamente cuestionables en su forma de practicarla. Lo mismo que la primerita, pues no, voy a cambiar el Ecuador en 100 días, en 100 minutos, perdón. ¿Ya? Que ni siquiera debió haber sido utilizada como una figura literaria, digamos, ¿no? Pues eso es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la gente lo toma de otra manera. Fíjese lo que está pasando también. Aquello de tener a las 9 millones de personas vacunadas en los 100 primeros días. Es decir, es el aprendizaje que debemos de tener los ecuatorianos de que este tipo de propuestas, cuando son tanta maravilla, hay que ver si son realizables. Es más o menos como cuando a usted le ofertan, ahora está muy de moda ofertar un montón de productos que si uno va a ver, pues, o sea, son milagrosos, son la atutía de la época de los moros en España, pues, ¿no? La pomadita que curaba absolutamente todo. Y entonces cuando uno evalúa o cuando uno le dice a un médico, a alguien que sabe, le dice, oye, hermano, mira, dice que aquí, entonces lo primero me da risa porque yo provengo de una familia íntegramente de médicos, ¿no? Entonces, me dicen, mira, hermana, cada vez que te ofrezcan un producto que es este milagro, cuestiónalo, ten duda. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Ahora, con respecto específicamente al tema de la Cenecit, al tema del Cenecit, es que desde el principio, lo primero que yo recuerdo haber comentado cuando él dijo lo de ampliar, que todo el mundo podía tener, en campaña me refiero, ¿no? Ampliar y que todo el mundo iba a poder entrar a la universidad. Mi primer cuestionamiento y mi pregunta fue, ¿cómo si usted dice que va a reducir el presupuesto, que va a bajar, a minimizar los recursos para el Estado? ¿Cómo va usted a proponer aquello? Y entonces la respuesta o la vía era, claro, es que no es a través de las universidades públicas, es a través de las ofertas de las universidades privadas. Entonces mi contrarréplica fue, sí, pero resulta que los que no pueden ingresar a la universidad son los que no tienen dinero, gente del pueblo. Entonces, desde el principio estaba ahí. Pero aquí hay un tema importantísimo. Y hay un tema importantísimo, ¿por qué? Porque se conjuga con lo que para mí debemos de comenzar a analizarlo de esa manera. ¿Cuál es la naturaleza de lo que nos ofrece? Lo que él nos ha ofrecido desde el primer momento es un modelo en donde todo se soluciona a través de la vía privada. A través de la concepción del que tiene para pagar lo bueno, come lo bueno. El que tiene para pagar la basura, pues tendrá que acostumbrarse a vivir con la basura. Así es. ¿Ya? Eso es lo que debemos entender que era la ruptura que debe de ser la ruptura de una propuesta progresista. ¿Sí? Que se llama solidaridad. El sistema tiene que ser solidario, lo cual no es beneficencia. ¿Por qué? Porque mire cómo trasladan la solidaridad a este esquema de que puede pagar. No, es que el brillante le vamos a regalar. No, en primer lugar, ya como han ido retrocediendo, ya no le regalan el estudio. La posición de él, y se vio claramente en el momento de que tuvimos el debate. Lo que él planteaba no era beca, él planteaba crédito educativo. Así que son dos cosas distintas. Entonces, son dos cosas completamente distintas. Entonces yo a mí no me sorprende lo que está pasando con el Cenecit y la oferta del Cenecit. No me sorprende. Y no me sorprende, ¿por qué? Porque yo ya no le creo a Creopo. Y no le creí nunca. No digamos.
Entonces, efectivamente, si algo bueno se ha dicho en estos días de su propio sector, es que a Creo ya no se le puede creer. Nos ha dado la razón. Entonces, de alguna manera, a ver, primero, hay que estar atentos porque yo creo que aquí el intento que hay es el de eliminar lo que es la educación pública, universitaria pública. Segundo, lo que creo es que van a intentar fortalecer a todas estas universidades privadas. Y aquí, ojo, porque no solamente es el hecho visto coyunturalmente de decir si una persona tiene o no tiene un lugar donde ir, sino lo que le da a esa universidad. Escúcheme, ¿por qué quieren eliminar la universidad pública? Porque ahí sí hay libre pensamiento. Ahí sí hay la posibilidad de un libre pensamiento. Dígame, en materia económica, ¿qué cree usted que aprenden los estudiantes de la UES en manos de Alberto Henrique? ¿Qué cree usted que aprenden los estudiantes de la UTLA en manos de Albornoz? Es que hay un doble fondo porque ellos están trabajando dos aspectos. El aspecto inmediato coyuntural y están trabajando el aspecto de fondo, de penetración y de difusión y de establecimiento de un pensamiento que lo quieren convertir en una ley natural. Y eso se logra a través de ¿qué? La comunicación y la educación. Cuidado. Son dos aspectos importantísimos. Y si ustedes ven, son los dos aspectos en los cuales han comenzado. La comunicación y la educación. Que son dos factores importantes. Son pilares. Así es, de una democracia. La difusión. Y el tercero, si usted analiza el discurso de él, sigue siendo un discurso de que supuestamente el Ecuador en el 2006 era una maravilla y que se destruyó después de que entró otra corriente de pensamiento. Y además no le da ningún beneficio de lo que se logró, no hay ningún reconocimiento a esa forma de pensar, porque yo estoy hablando del proyecto político, ¿no, verdad? Y lo dirige específicamente a lo que es una condición de comportamiento personal. Porque yo no voy a reconocer que en todas las épocas en el Ecuador ha habido corrupción. Indudablemente. Pero lo que no hago es chantárselo a un proyecto político como condición del proyecto político. Lo que hago es que lo tengo bien claro, que es un tema de orden valórico personal. ¿Sí? Y que como es un tema de orden personal, lo primero que se tiene que hacer es reclamar que haya el debido proceso y que haya una justa y equilibrada acción para el tratamiento. No que no se juzgue a nadie más por influjo psíquico. Eso es lo que esa parte es la que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que si hay que revisar a las personas en su manera de actuar y todo, se las revise. Lo que no estoy de acuerdo es que no se les reconozca los derechos que corresponden para poder saber nosotros la verdad. Y tampoco estoy de acuerdo en que se le diga al país que lo que estamos viviendo es producto de los gobernantes, pero se ciña a un solo periodo. Y tampoco estoy de acuerdo en que se reconozca lo que tenemos ahora como patrimonio, como riqueza, para poder comercializar, digámoslo así, en el país, y se deje pasar de largo y se mantenga el hecho de que son originados en supuestos elefantes blancos.
¿Cómo es posible que se diga que tenga 8.000 megavatios? Que consumimos 4.000, cuanto antes lo que teníamos eran barcazas eléctricas, y por otro lado se diga que todo lo que produce esos 8.000 megavatios es un elefante blanco. Eso no estoy de acuerdo. Eso no es ser ético. Eso no es ser honesto. ¿Sí? Lo mismo está pasando con el tema de la universidad. Y para mí es un clarísimo direccionamiento, no de lo que nos estamos acostumbrados a ver, porque ¿sabes lo que nos han llevado? Nos han llevado a ver solamente lo que miramos hasta nuestras narices y no vemos más allá. Y para mí el tema del manejo de la CENESID, del manejo de la educación, del manejo comunicacional, va mucho más allá de lo que nos hacen ver en las narices. Esto tiene que ver con una institucionalidad, con un fortalecimiento de un esquema que vino funcionando en el país hasta el 2006 y que se reinstauró en el 2017. ¿Sí? Precisamente porque se dio cuenta que la sociedad es capaz de salir de este tipo de esquema. Entonces, hoy la reinstauración es mucho más radical. ¿Por qué? Porque saben que tienen que anular toda posibilidad de que surja el pensamiento. Entonces, para mí, vamos en dirección acelerada a eliminar la educación pública o a entregar la educación pública al sistema privado, como ya se hizo en Chile. No de las universidades, sino de la parte baja, digamos, ¿no? Porque la universidad nunca la han podido eliminar, digamos, nunca la han podido privatizar, ¿no? Así es, porque, bueno, ya Lazo... Economista Viteri. Llámele, Yelena, pregunta. Siga, llámele, siga, por favor. Sí, economista Viteri. Se habló, gracias, don Pedro, se habló de la Alianza del Pacífico. Yo quisiera su punto de vista. ¿Está listo para ser parte de esta alianza? ¿O Ecuador iría a esta alianza como ir desnudo a la guerra? ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Qué va a pasar con nuestros pequeños empresarios? ¿Cuál es su opinión de esto? A ver, primero que nada, Yamile, es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Aquí no se trata de analizar un instrumento. Se trata de analizar lo que ese instrumento y muchos instrumentos más representan dentro de una visión, de una lógica de funcionamiento económico. El problema fundamental de este tratado y de muchos tratados que nos proponen es que evidentemente significan o van hacia es un golpe hacia nuestra soberanía y nuestra posibilidad de desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es socavar a los más vulnerables en torno a sus opciones de desarrollo. Los excluyen dentro del proceso productivo y entonces los marginan a una posición de dependencia y de incapacidad y los excluyen de su propio, digamos, de su normal producción. ¿Y por qué? Porque existen unas desventajas y no se negocian este tipo de tratados, que no es que no tengamos acciones entre comunes, pero no se negocian en la medida en que realmente fortalecen o trasladan tecnología o sea, no se focalizan a realmente poner un equilibrio en los beneficios de los dos países. Nosotros necesitamos mucho traslado, por ejemplo, de tecnología, de pensamiento y todo, sino que más bien se centran en la capacidad que tienen de extraer las riquezas de nuestro país. Entonces, el punto no es la Alianza del Pacífico, el punto es la tendencia a, mediante estos acuerdos, introducir condiciones que no son adecuadas o que perjudican a los productores más vulnerables y que lo que hace es fortalecer a los concentradores productivos en su riqueza, digamos, ¿no? Básicamente yo creo que aquí se ven perjudicados todos los pequeños productores
y se ven fortalecidos los grandes importadores, ¿no? Por ese lado. Y las grandes empresas. Y evidentemente lo que hay es un traslado de todo lo generado a nivel de riqueza de los países en donde se termina produciendo verdaderamente hacia los grandes centros de poder, digamos, ¿no? Pero adicionalmente, este tipo de planteamientos vienen ligados a una serie de tratados. Por ejemplo, el gravísimo problema que tenemos con la reinserción, o que se quiere reinsertar los tratados bilaterales de inversión, que lo que hacen es proteger por tiempo indefinido, por décadas, las inversiones del exterior en los países. Entonces, mañana, cuando un gobierno soberano quiere impedir que se siga explotando, digamos así, innecesariamente o indebidamente a su población, inmediatamente es juzgado en leyes internacionales y con jueces internacionales, y por eso es que se producen todos estos temas de Chevron y todo el tema en contra, y se nos obliga a pagar cantidades exorbitantes como penas que son juzgadas en el exterior sin la menor concepción, a partir de todos estos elementos, porque lo que hay que entender, Yamile, es que esto es una malla de instrumentos que se construyen alrededor. ¿Y por qué? Y ojo, ahí sí, recuerden ustedes las palabras tanto en el discurso del 24 de mayo como en la reunión entre amigos del 23 de mayo del presidente de la República, que dice que el Ecuador se declara desde ese momento abierto al comercio. Abierta al mundo. Y mire usted, ahí hay otro punto importantísimo de fondo que observar, porque esto él lo concibe como el Ecuador que se incluye al mundo. Es decir, confunde lo que es un país inclusivo o que está incluido en el mundo con decir que la inclusión es única y exclusivamente o viene dada por lo que es el comercio internacional. Entonces, mire usted cómo ahí se desviste realmente cuál es el fondo del pensamiento. O sea, perdóneme, la inclusión no solamente es abrir las puertas a como es el lugar y sin ningún tipo de observación del comercio internacional, ¿sí? Y mire usted cómo dice que dice que el Ecuador estuvo aislado, que el Ecuador estuvo prácticamente secuestrado, o sea que no teníamos vínculo ni relación. Yo creo que eso es una forma de expresar una total mentira, porque el Ecuador nunca ha estado excluido del mundo, nunca ha dejado de tener vínculos con el mundo. Y si no, ¿por qué seguimos negociando con la Unión Europea? Pues, ¿por qué seguimos teniendo relación con Estados Unidos? Lo que hizo el Ecuador, al contrario, fue abrir un abanico en donde se incluía a aquellos que quieren que ellos sí excluyen. A todo ese sector del mundo que tiene una excelente oportunidad y que no se le da apertura. Pero después, claro, vemos cómo ahí sí no abren la boca. ¿Por qué? Porque países como Colombia, como Chile se han abierto y se han aperturado. Mire que también en el discurso dice, no, o me parece que eso es en la reunión de amigos del 23 de mayo, dice, el mundo tiene 7.000 millones, 70 y ni sé cuántos millones de personas. Ese es nuestro horizonte, ese es nuestro potencial. Y cuando el Ecuador comenzó a abrir las puertas a China, ¿qué se nos decía? De todo. Aquí estábamos regalando el país prácticamente. Ahí, ¿por qué no pensaban en todo el potencial mercado? Satanizaron totalmente las cosas. El potencial mercado, ¿no? Yo recuerdo que fui invitada a dar una conferencia con la Cámara de Comercio China, ecuatoriana. Y entonces cuando llegué, decían, bueno, las posibilidades de la apertura con China y todo. Y me acuerdo que les cayó un balde de agua fría porque yo
de entrada les dije, desde la perspectiva de ustedes, ¿de qué apertura me hablan? Porque hasta donde yo entiendo, el que ha tenido apertura es el sector público. La pregunta con ustedes, el sector privado es, ¿cuándo comienza la de ustedes? ¿Cuándo comienza? Y entonces, estoy hablando de estos años, ¿no? ¿Verdad? Qué pena, ¿sabes por qué? Porque lo que hizo el sector privado fue aperturar la parte de importación. ¿Sí? Sí. Es decir, mira cómo el sector privado tiene una tendencia a ser poco analítico en ver lo que es un equilibrio que le beneficia a él mismo inclusive. Y tiende a fijarse exclusivamente en rentabilidad individual. Por eso yo desde que estaba en la Universidad Católica siempre decía que a los ingenieros comerciales hay que darles macroeconomía también, no solamente microeconomía. Así es. ¿Sí? Otro de los factores, a pesar que se ha criticado siempre el negocio con China, pero se habla de que el socialismo, porque estos países son exclusivamente socialistas, que han generado mucha riqueza, que inclusive China es acreedor de los Estados Unidos en miles de millones de dólares, una deuda que es impagable, una tecnología que usan los norteamericanos en primer orden. Pero yo no sé que en nuestro medio está tanto que se ha hablado del socialismo, que no sirve absolutamente para nada, pero sin embargo, los grandes capitalistas en el mundo, como Estados Unidos, viven de esos países socialistas, inclusive comprándoles tecnología. China ha estado en nuestro país todo el tiempo ha estado China. Antes, durante el correísmo, después del correísmo, porque se han hecho algunos convenios en el gobierno de Lenín Moreno, que ha estado la derecha también participando, se han hecho algunos convenios internacionales con China. No digamos ahora también con el gobierno de Lazo, que inclusive por asunto de la vacunación, por el asunto de las vacunas, ya hay un entendimiento con China por el asunto de que les provea de vacunas que a nivel mundial, las vacunas chinas han sido consideradas una de las mejores hasta el momento. A ver, economista María Elsa Viteri. Escúchame, yo entiendo perfectamente y que esto siempre va a tender hacia, desde el punto de vista del sector privado, siempre va a tender a lograr dónde está la fuente de beneficio. Y ojo, es legítimo. Yo creo que todo el mundo tiene que buscar su beneficio. Lo que no puede hacer es que ese beneficio sea producto de una falta o de un rompimiento, digamos así, de derechos de otros, ¿no? Eso es lo que no puede ser. Pero eso, bueno, lamentablemente no nos vamos a poner mucho de acuerdo. Pero mire usted, totalmente de acuerdo con lo que usted menciona y en términos de que esto, y siempre lo he dicho, el Ecuador surfea las olas que mueven otros, ¿no? Y este tema viene de un tema geopolítico y una relación entre China y Estados Unidos, y en fin, una pugna ahí por una hegemonía a nivel mundial. Y mire hasta dónde llegó, que hace poco tiempo, hace pocos años, cuando Estados Unidos, cuando Trump le impone también un bloqueo económico a China, ¿quiénes son los que protestan? Las propias empresas norteamericanas, que dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Si todos los insumos no vienen de China. Y tuvo que retroceder, cosa que sin embargo no hace con Cuba y con Venezuela, ¿no? Así es. Sí. Cosa que no hace con Cuba, y sin embargo con China sí lo tuvo que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Este manejo de poner. Entonces, sí, estamos en un mundo en donde lamentablemente este orden internacional condiciona muchísimo y condiciona a las acciones, digo yo, de los socios nacionales de estos pensamientos internacionales. En el caso de Ecuador, no es menos sorprendente y vale la pena recordar cómo la intención, y usted ve cuál es el direccionamiento, ¿no? El direccionamiento. Cómo dijo que en el Ecuador no se iban a traer vacunas que no sean, o mejor dicho, que él iba a elegir las vacunas occidentales.
Y ahora, frente a todo este hecatombe, ¿quién le va a dar la mano? Aparentemente China. Claro, las personas que no ven más allá de sus narices, dirán, ah, pero mira lo importante que es retroceder el criterio. Sí, sí, pues pero el problema que hay que entender, es que resulta que si no hubiera habido una condición que lo empuje a hacerlo, él lo hubiera excluido. Cuando la posición y si uno piensa en el pueblo, y si uno piensa realmente en el beneficio de la colectividad, la posición no es al principio excluirlo, sino desde el principio evaluar todas las opciones en pro del país. Entonces el peligro no está en que no tenga, en el último instancia, ya cuando estamos como estamos, con la soga al cuello, con el lazo al cuello, ¿no, verdad? Ya como estamos, cuando estamos así, en este momento, comenzar a retroceder en sus acciones. El tema es haberlo hecho desde el principio. Y le cuento algo, porque el tema de la vacuna china, y yo aspiraría a vacunarme con vacuna china, pero le explico por qué. Porque la vacuna china está hecho dentro del proceso o el esquema que normalmente siguen las vacunas que estamos acostumbrados a recibir desde niños. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, yo aspiro a que el día en que me toque vacunarme, sea con una vacuna china. Justamente, ¿por qué? Porque sé que ya mi cuerpo está adaptado a este tipo de vacunas generadas con este tipo de procesos. Entonces, se lo digo sinceramente, no soy médico, no estoy diciendo eso, estoy razonándolo desde mi perspectiva. Entonces, ¿por qué yo digo, se me ocurre, por qué hay tantos rechazos en otro tipo de vacunas? Probablemente nuestro esquema, nuestras condiciones no están adaptadas. Entonces yo me pongo a pensar y digo, no. Y de hecho, doy gracias que las personas de mi casa que ya se vacunaron aquí por su edad, gracias a Dios, Dios me escuchó y se vacunaron con esa vacuna, ¿no? Y no han tenido ningún tipo de reacción, ¿no? Entonces, bueno, el problema es ese, mi querido Pedro. O sea, el problema es cuál es la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Obviamente. Sí se acuerda usted de la fábula de la rana y el escorpión, ¿no? La verdad no la he leído. No la he leído, pero la voy a mirar. La rapidita se la doy. Es la de la ranita que estaba para cruzar un río y estaba también un escorpión. Y el escorpión le dice, ranita, crúzame al otro lado. Y la rana le dice, no, porque tus antecedentes me hacen ver que tú me vas a picar en cualquier momento. Entonces el escorpión le jura y le perjura y le dice que no, que mientras esté en el trayecto, ¿cómo va a hacer eso ella si él la está transportando? La rana la sube y cuando están cruzando en medio del río, el escorpión le da un picotazo letal. Y la rana se viene y le dice, tú me ofreciste, tú me dijiste, tú me juraste amor eterno. Y el escorpión se la queda mirando y le dice, ¿qué quieres que haga? Es mi naturaleza. Obviamente. Así es. Obviamente. Entonces, el problema está en ver eso, ¿no? El problema está en que él habla de un modelo de democracia libertaria, pero se declara banquero, de derecha, conservador, banquero, conservador, aniñado y del Opus Dei. ¿Ya? Y ahora posiblemente de izquierda. No, como buen conservador, ¿no, verdad? Como buen conservador ultraderecha, lo que hace es mencionar y aprovecharse de los logros de otros, pero no decir que los tenemos. Entonces, ¿o de dónde surge esa posibilidad, aunque su decisión sea revertir lo que le originó? O sea, esa parte es lo que hay que entender, porque bueno, yo no quiero irme en contra de nadie, pero todos conocemos, o sea, cuál es el tipo de ¿cómo se llama? De comportamiento de los conservadores, ¿no? No sé.
Bueno, economista, realmente ha sido un gusto haber estado compartiendo con nosotros en esta mañana para concluir de mi parte, porque ya me leeré ya en la parte final, pues se concluirá con usted por factor tiempo. Lo que sí cabe destacar, economista, Sí, es que hemos hablado siempre me quedo con preguntas. Y este gobierno y el gobierno anterior y los otros gobiernos antes del correísmo que han estado sumisos a las políticas de Estados Unidos, seguimos nosotros siendo un Ecuador que ni siquiera tenemos posibilidades o facilidades para viajar a los Estados Unidos como lo tiene Colombia, como lo tiene Perú, como lo tiene Chile. Siempre hemos sido el patio trasero de los Estados Unidos, hablándolo. Tantos beneficios que se han sacado personales, diría yo, de presidentes que han estado a las órdenes de un imperio y que obviamente seguimos siendo los mismos. Un país tercermundista. En Europa aún no tenemos ni siquiera el acceso para poder ingresar libremente como lo tiene Colombia, ¿verdad? No sé qué es lo que está pasando, porque por lo menos con el economista Rafael Correa, aunque muchos me digan todo lo contrario aquí, porque no soy fanático de líderes, sino más bien reconozco el trabajo que hace tal o cual presidente y que hay que aplaudirlo. Pero durante todo este tiempo yo me atrevo a decir que el único que por lo menos llevó bien alto la bandera del Ecuador sin ser patriotero ni nada fue el economista Rafael Correa, y se avanzó muchísimo. Que si el presidente Lenín Moreno hubiera avanzado con la misma política, con el mismo proyecto economista, yo creo que estuviéramos nosotros en estos momentos con otras miradas de manera economista. Pero es que, Pedro, justamente lo que hay que entender es que nos olvidamos siempre de hacer ese análisis de dependencia, no solamente de Ecuador, sino a nivel latinoamericano, de lo que es una hegemonía de Estados Unidos en concreto. Uno. Dos, justamente, precisamente quienes tienen las posibilidades de ingresos son aquellos que más allá de lo que ha sido siempre esta dependencia, lo han declarado públicamente. Entonces usted está comparando al Ecuador con que justamente fue un país que se rebeló frente a esto. Y si no, revise usted que el Fondo Monetario Internacional, que es la institución, el brazo ejecutor de las políticas económicas de estos países, y concretamente de Estados Unidos, no ingresó al Ecuador sino hasta el 2019, con un periodo de total exclusión, para no depender, para no hacer caso a sus recetas entre el 2007 y el 2017, ¿no, verdad? Entonces, justamente ese es el problema. Y yo comparto con usted, aquí no se trata de nombres, y usted me va a disculpar, pero yo voy a seguir la regla de Lazo, mire usted, voy a seguir la regla de Lazo. Yo creo que el peor problema que en este momento tenemos es que lamentablemente han ensuciado un nombre. Pero desde el punto de vista del proyecto político, nosotros tenemos que ser inteligentes y jamás vamos a dejar reconocer ese nombre. Pero lamentablemente lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Posicionar lo que esa persona en determinado momento dio la primera piedra. Ahora, como usted dice, no hay que ser ciegos. Él no es un dios, él es un ser humano. ¿No, verdad? Pero bueno, ese es otro cuento. Y en todo caso, dejar bien sentado que lo que ocurrió en Ecuador fue un planteamiento, un proyecto político que tuvo un líder en su momento que es histórico y que tendremos que reconocerle absolutamente todo lo que haya que reconocerle. Y punto, ¿no, verdad? Que es un líder que tiene todavía muchísimo camino por recorrer y que le corresponde a él como líder estructurar su camino de futuro, ¿sí? Y que le corresponderá al pueblo ecuatoriano realmente verificar qué es lo que le conviene o no. Pero desde la otra perspectiva, yo creo que es evidente, y por eso le decía, desde antes le decía, esto lo que hay que entender es que es una estructura y una estrategia de orden internacional. Así es. Está conjugada internacionalmente. Y si usted mira la lista de invitados, ¿usted vio invitado al presidente de Bolivia? Sí. No. ¿Ah? No, nada que ver. Una fila. Nada que ver. No, tampoco. Y Iván Duque inclusive se
Se escuchó. Excusó a última hora. Es ¿no, verdad? Pero ¿a quién visitó? De Bolivia no. ¿A quién visitó? De Argentina tampoco. Argentina no. Entonces es obvio. Entonces justamente lo que le quiero decir es que estamos aquí, más allá de las fronteras de Ecuador, estamos con una estrategia internacional. Y para ellos Ecuador es vital. Y por eso es que también desde el punto de vista económico, y tal vez esa parte se nos ha quedado decir, es que cuidado, no nos confundamos. E insisto, desde el punto de vista del entorno nacional no es el problema, porque ya hizo los pasos y trasladó el esquema Moreno al esquema Lazo. Y con las manos limpias, ¿no verdad? Lavándose las manos, ¿no verdad? Ya, está bien. El problema es de orden internacional. Y la aceleración o desaceleración de la aplicación del programa de gobierno en el tema económico fundamentalmente es producto de ese freno que tiene a nivel internacional. Así es. No ve que no es menor lo que está pasando en Colombia. No ve que no es menor. Así es. El tremendo esfuerzo que están haciendo con Keiko Fujimori para evitar que llegue la izquierda. Entonces Ecuador era vital para ellos. Y ojo, yo no sé si sea verdad o mentira, pero cuidado, porque yo ayer vi una noticia, que insisto, no sé si sea verdad o mentira, pero en todo caso hay líderes de derecha y líderes importantísimos como el abogado que ya dan a conocer su posición de que van a hacer cumplir de inmediato las promesas que tienen que ser cumplidas de inmediato. Que tienen que ser cumplidas. No sé si sea verdad o mentira, ¿no? Así como hay un bloque progresista que ha pedido desde el primer momento y de la Asamblea que va a ser monitoreada en su cumplimiento. Nada más que me parece que los mecanismos, los métodos son distintos, los discursos son distintos, y déjeme decirle algo. Yo celebro a la asambleísta de Pachacuti de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, y como lo dije en un Twitter abiertamente, debe ser dificilísimo haber hecho lo que hizo ella. Y quiero que se entienda la importancia de esta comisión, porque por ahí tienen que pasar todas las leyes necesarias para la implantación del gobierno de Lazo, ¿sí? En materia económica. Y si eso uno lo une con lo que dice el Fondo Monetario Internacional, de que el peso de las decisiones o la importancia, o mejor dicho, para que el programa tenga éxito, tenía que haber un peso fundamental en las decisiones del Ejecutivo antes de las elecciones del 2021. En el caso posterior a las elecciones del 2021, el foco el foco fundamental es la Asamblea. Entonces, déjeme decirle que eso es importantísimo. Para finalizar solamente, porque yo sé que ustedes ya se tienen que ir, mi recomendación a la ciudadanía, porque aquí se trata de que ustedes tengan la capacidad de sacar conclusiones. Analicen, comparen los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional desde el 2019 hasta el último en el año pasado, y compárenlo con el programa de gobierno planteado de Lazo. Y se van a dar cuenta, se van a sorprender de que es exactamente lo mismo. Y dense tiempo, escuchen nuevamente el discurso presidencial del 24 de mayo y escuchen el foro del 23 de mayo, ese foro que yo le llamo el foro entre amigos, para que se den cuenta y complementen y entiendan a qué se refería cuando nos planteaba esos sueños, esos ideales maravillosos de Ecuador, a qué en realidad se refería. Porque en ese foro lo dijo con todas sus letras. Lo que no hizo en el discurso oficial. Así que de mi parte yo les agradezco muchísimo. Entiendo que ustedes ya se tienen que ir. Yamile, siempre estaremos viene otro programa. ¿Sí? Así que
Dígame, Yamile, porque usted cree que me iba a hacer una pregunta, no sé, perdóneme. Muchísimas gracias. Claro que sí. Sí, muchísimas gracias, economista. Créalo que como me hubiera encantado ser su alumna. A usted es tan fácil de entenderle, de captarle los conceptos. Y bueno, agradecerle porque siempre está cuando la hemos necesitado. Y ya sabe que usted es de casa, como dice mi compañero Pedro. Muchísimas gracias y un bonito día para usted. Le agradezco muchísimo, Yamile, pero créame, no sé si hubiera querido ser mi alumna, porque mis exámenes eran exámenes bien distintos, bien distintos. Por ejemplo, yo jamás pregunté algo que estaba escrito en un libro, sino que siempre llevé cositas para que pudieran aplicar lo que decía el libro. Así que no sé si le hubiera gustado ser alumna mía, le cuento. Porque estoy segura que sí, porque a usted es fácil de entenderle. Sí, no sé realmente, porque algunos estudiantes me hubiera arriesgado, como que pensaban que era cuestión de meterse el libro de memoria. Yo no era de esas alumnas. Bueno, algún día que estemos conversando, le comentaré esas anécdotas bien interesantes que tengo y que terminaron siendo muy importantes. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, economista. Estaremos muchas gracias. Un abrazo.